Coel Banker y familia. Los martes con François, sesión 7. Aquí estamos, nos acercamos a la sesión 10. Llevamos casi 2 meses con este pequeño invento y pues aquí estamos. Hola Casiano, nuestro compañero de Coel Banker Italia, el director de Global Luxury en Italia. Un abrazo, espero todo bien ahí, la gentería. Bueno, hoy, ¿qué vamos a hablar? Primero vamos a felicitar a México por su magnífica victoria contra Alemania, contra los campeones del mundo actuales, o sea que felicidades México. Y para hablar un poco del mundial, está empezando esto bastante fuerte. Francia también ha hecho los deberes y España, pues como era de esperar, pues ha sido un partido muy batallado contra Portugal y su magnífico Cristiano Ronaldo. Pues hoy, ¿qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un poco aquí que estamos aquí en Barcelona con mucho movimiento, con mucha discusión sobre qué van a hacer los promotores pasado esta nueva ley del 30%. ¿Qué está pasando últimamente? Pues aquí cojo mi ficha y lo voy a leer. Barcelona ha aprobado este lunes que los promotores de nuevas construcciones y responsables de rehabilitación que dan pie a nuevas viviendas se vean obligados a destinar un 30% de su promoción a viviendas sociales. Chicos, esto va en serio. Una buena noticia, por lo menos. Lo que no va a suceder es que la norma sea de inmediata aplicación. Pues menos mal. Usted imagínate un promotor aquí que ha comprado en el centro del Eixample a 4.000 euros por metro cuadrado, con una visión de vender a 7.000, porque es lo que está actualmente el mercado, y que hoy le decimos que, oye, tío, te has olvidado, pero tienes que destinar 30% a vivienda nueva. O sea que lo de la inmediata aplicación lo ponen como algo que han seguido, pues que era un robo a mano armados. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Que Ada Colau ha aceptado esperar a aplicarla a su aprobación definitiva prevista para otoño próximo. ¿Qué quiere decir? Que los que han comprado todavía pueden pedir licencia y hasta que no se aplique la ley no van a tener ningún problema. ¿Qué quiere decir más? La previsión del gobierno hasta esta misma mañana era que a partir de esta semana solo se consideran licencias en el caso que los promotores se comprometieran a esos 30% de vivienda protegida. En la práctica suponía suspender la licencia que no contemplan este porcentaje. Pues oye, esto menos mal, como lo decía, que no ha salido, porque realmente hubiera sido una aluvia aquí de procesos judiciales contra el Ayuntamiento de Barcelona. Dicho esto, el calendario ahora previsto pasa por un mes de exposición pública y que entonces se aprobará sobre todo, principalmente, la idea en octubre. Entonces, ¿a quién afecta esta sesión? ¿A quién afecta esta nueva ley sobre el sector inmobiliario en Barcelona? Yo sigo leyendo. La cesión de un 30% para vivienda protegida será obligatoria en los casos de edificios plurifamiliares. O sea que no afecta las viviendas unifamiliares. En nueva promoción y reforma que incluyen nuevas viviendas que en un total superan los 600 metros cuadrados. O sea que a partir de noviembre, una promoción de 15 pisos en el Eixample, por ejemplo, pues tendrán que guardar 5 pisos para vivienda social. Ahora vamos a comentar un poco lo que esto implica. Esto es muy importante. El consistorio calcula que la cifra total de pisos anuales que se calculan nuevas promociones en Barcelona
y Reforma es de 1.100 pisos, por lo que considera que la norma del 30% dará cada año a Barcelona 330 nuevas viviendas protegidas. O sea que estamos haciendo todo este movimiento asustando a los inversores por 300 pisos anuales en Barcelona. O sea que esto a mí me queda, o sea que lo dicen los profesionales. ¿Quién se libra de esta ley? Esto es importante, escuchar. ¿Quiénes comprarán un solar entre el 1 de junio del 2016 y la fecha de la futura aprobación definitiva, que está previsto, según ellos dicen, septiembre-octubre? O sea que si tú has comprado, o si tú promotor, inversor, estás pensando comprar un edificio, pues hazlo ya. Esto es la buena noticia. No pierdes tiempo porque te quedan 4 meses para que entonces entre en aplicación la nueva regla y aquí tengas que destinar un 30% de vivienda protegida a tu edificio. Si compras ahora hasta final de noviembre, pues puedes hacer tu proyecto normal. Y luego sí, asesórate que tengas un buen comercializador y por supuesto nosotros aquí en Coldwell Banker somos por supuesto los mejores comercializadores que puedes imaginar. Además te podemos ayudar en el estudio de viabilidad. ¿Qué más? Entonces sí, sigo con esto. Quienes compraron un solar entre el 1 de junio de 2016 y la futura aprobación no tendrán que destinar este 30% porque se considera que eso sería perjudicarlos por el precio de compra que pagaron. Hombre, un pequeño texto que tiene sentido común. Muy bien, señora Colau. Es un buen razonamiento. Otra cosa, si la adquisición se produjo antes del 1 de enero del 2016, debes de escucharme bien, si has comprado un edificio antes de 2016, sí que la ley se te va a aplicar, sí que tendrás que destinar el 30% de tu promoción a vivienda social. Es así. ¿Por qué? Ahora sigo lo que dicen. Porque los estudios indican que los precios de entonces eran más bajos. Y no existe perjuicio a la propiedad. O sea que esto habrá que explicármelo, que antes de 2016, sí, efectivamente, los precios aquí en Barcelona han subido, pero no nos olvidemos que pasó el tema político, que los precios se han resentido un poco y que se entiende que como ellos han comprado bien, pues oye, aunque ellos compraron pensando que no tenían que destinar nada, ahora les vamos a imponer, si han comprado antes de 2016, que sí que tienen que destinar el 30% de los pisos a uso social. ¡Wow! Pues yo, quizás, si ha pasado esto, lo que te puedo aconsejar es véndelo ahora, y el que lo compra, pues como lo compra después de 2016, parece ser que no tiene que tributar con el 30%. O sea que esto puede ser una idea. Y si quieres vender tu edificio, pues también acúdate a nosotros aquí en Coldwell Banker y te podemos ayudar con esto. ¿Qué pasa? Sí, otra cosa también. Si la adquisición se produce antes del 1 de 2016, no, ya esto se lo he visto. Si el solar está comprado o edificio entre el 1 de enero 2016 y el 1 de junio 2016, eso es otro invento, pues la cesión tendrá que ser del 20%. O sea que si has comprado antes del 16, un 30%, si has comprado inicio de 2016 hasta mitades de 2016, pues un 20%, y si compras luego, nada hasta la aprobación definitiva de la ley. Pues aquí yo hay cosas que no entiendo todo. Bueno, ¿para qué se hace esta medida?
El ayuntamiento quiere combatir el fenómeno por el cual los vecinos de un barrio deben abandonarlo porque no pueden asumir los precios y son reemplazados por nuevos vecinos más adinerados. Pues esto, así no ha quedado, es la ley de la oferta y la demanda. Entonces aquí lo que estamos intentando es seguir haciendo políticas populistas, políticas comunistas, para evitar que el centro ciudad, que no podemos ir contra esto, que el centro ciudad se esté llenando, los precios están incrementando y poco a poco, por desgracia, efectivamente es lo que pasa. La gente que está viviendo pues deja su piso y vive más en las afueras. Pero la gente que está dejando su piso, los que son propietarios, pues los venden con una buena, con un buen beneficio. Y los que están inquilinos, pues sí, los alquileres están subiendo, pero esto es, por desgracia, es la tendencia que está pasando en las ciudades. ¿Qué podemos haber hecho en vez de esta norma drástica? Pues los locales comerciales. Actualmente, no en el centro prime, pero en la ciudad tenemos muchísimo, incluso en el Eixample, en las zonas céntricas de Madrid, de Barcelona, que están no ocupados. Pues dar licencias residenciales a locales comerciales. Esto permitiría que la gente pueda comprar una vivienda más asequible, porque tendrá menos luz, porque es un bajo, pero podrá seguir comprando viviendas sociales o viviendas a precio asequible en Barcelona. Tasas a cero, o sea que dar prioridades en cierta zona para que los que no pueden acceder, pues que tengan unos hipotecas a tasa cero. O sea que muchas cosas. El Ayuntamiento de Barcelona tiene todavía mucha bolsa de suelo también dentro de Barcelona, pues que las active, que active estas bolsas de suelo. Ahora bien, dicho esto, por desgracia, para el sector privado, para los inversores, es una política que no solamente existe en Barcelona. Estaba hablando esta mañana con el CEO de Coldwell Banker en Francia y me estaba explicando que en París pues pasa esto. En París hay programas del sector privado que están destinando un 15, un 20% a vivienda social. Un 30% me parece una barbaridad. Yo no tengo nada contra activar, como le he dicho, esta bolsa de suelo, activar un poco, que el privado active un poco, ayude un poco en desarrollar viviendas sociales, pero tiene que tener un orden y se tiene que ser con sentido común. Entonces, en París efectivamente existe programa que incluso en el centro mismo, pues que los promotores tienen que destinar un 20% a viviendas sociales. Pero ¿qué está pasando? Que en la realidad estos 20% son pateras de edificios sin cuidado, sin cuidar, y entonces hace un poco el efecto inverso. ¿Cómo vamos aquí a desarrollar en las zonas prime de Barcelona que 30% de las viviendas sean destinadas a viviendas sociales? ¿Quién va a pagar los gastos de comunidad? ¿Cómo vamos a organizar todo esto? O sea que la idea, no puedo decir que estaba mala, porque se está haciendo en otros países, en Inglaterra también, en Londres también, se destina cuando se quiere hacer una obra nueva del sector privado, pues se negocia con el ayuntamiento y se cede o se construye en otra zona, se coge un edificio o se ayuda al ayuntamiento en otras zonas y se destina unos metros cuadrados para activar justamente esas viviendas sociales. Pero, por favor, no lo hagamos con las prisas, con lo que actualmente estamos haciendo. Pues oye, hoy es lo que quería comentar. La buena noticia es que para los promotores les quedan 4 meses para activar la compra de edificios y pedir las licencias. Y esto al final, ¿qué va a hacer? Pues que los precios van a seguir subiendo. Los precios en las grandes ciudades
pues seguirán subiendo porque los promotores no invertirán tanto. Y como lo dice este estudio, los promotores invierten hoy en prioridad en el centro de las ciudades porque saben que es donde pueden sacar máximo rendimiento. Pues si en el sector privado ve que no puede sacar máximo rendimiento, pues no invertirá. Y si no invierte, pues no habrá ni 300 viviendas sociales al año que se harán. Estaremos a cero. Pues nada. Chicos, yo creo que está todo para hoy. Un poco triste este martes con François, pero bueno, oye, aquí el ánimo sigue siendo alto, hace sol y estamos nosotros los inmobiliarios para ayudar, pero lo que sería una buena idea cuando se hace estas grandes modificaciones de la ley, pues que se avise antes a la asociación de los promotores, porque ellos tienen realmente una idea y saben, bueno, es que son, y algunos inmobiliarios también, yo creo que no estaría mal que podemos dar nuestra opinión, porque repito, no tenemos nada en contra de una política de viviendas sociales, pero se tiene que hacer, por favor, con más sentido común. Un abrazo a todos, gracias por la participación. Hola Jordi, hola Iñaki, espero todo bien. Y pues nos vemos el próximo martes, los martes con François 8. Hasta luego.